Entonces, son 4 jueguitos organizados para esta fiesta de la familia. Tradicionales vamos a jugar primero el trompo. Todos tienen que ser. Ya, otro más. Otro más. Luego a la gallinita ciega. Todos van a jugar. Vamos a bailar. Niños, el ganador es otra más. La señora está aguantando. En tercer lugar viene el juego de que el hijo da de comer a su papá. No, ya estamos ya. 1, 2, 3, ya ponga en la boca. Eso, ponga en la boca. Eso. Sin moverse los papás, sin moverse los papás, sin moverse los papás. ¿Quién está ganando? No pega más. Otro cuarto número es comilones. 1, 2, 3, ya. Hasta los días aquí, hijo. Sí, sale. Niños, atrás. Se hace chancar. Niños, atrás. Arthur, ¿qué te estás sacando de? ¿Quién gana? Esta es muy grande. Pero Arthur tiene boca más grande. Se empata otro. Empatarán no, para como otra vez. ¿No quieren cola? No hay agua. La señora y el señor. Buenas tardes. La llama. Sigue aquí. Ahora se siente. Antes nada, mañana que los niños traigan un poco de redacción de lo que hemos hecho. Resumen de lo que es familia. Nosotros dedicamos que haga una redacción perfecta. Claro, ¿qué hemos hecho nosotros? Pampa significa que todos los que han traído tienen que poner en la mesa general y ahí todos meten la mano, comen de acuerdo a lo que se avanza. Indígenas hemos tenido buenas costumbres, pero por falta de incentivo se va a perder. Entonces ahora estamos rescatando nuevamente para que los estudiantes, la generación nueva, siga conservando estas costumbres buenas que tenemos.